sea conciso, objetivo y bueno, temporal en el tiempo y en el espacio, sobre un año, un universo de personas de estudio, ¿verdad? Y de un mes a lo mejor o de un año escolar, etcétera. Se hacen preguntas en la investigación. Los objetivos es una guía que también se tiene que elaborar y la justificación, el por qué y para qué se realiza esta investigación, cuál es el propósito de que se haga la investigación. Y aquí el problema se puede percibir, ¿cómo lo percibimos? A través de los sentidos, en la cotidianidad, en el trabajo, pero también podemos estar observando el evento a través de la intuición, no sé qué diga ahí, intuición, perdón, ¿sí? Al leer determinados textos por la actitud crítica. Luego todos los problemas requieren una identificación y un análisis, en el proceso por el cual se reconoce y se define un problema. Es un proceso que reclama la revisión meticulosa de todos los elementos relacionados con el problema, desde la recolección de los datos, la información, los supuestos básicos, la delimitación de las características. Todo eso se realiza en un trabajo de investigación, por muy cortito que sea. Luego, ¿cómo podemos seleccionar un tema que sea actual, innovador e interesante? Porque eso es lo que le va a interesar a la gente. Todo lo que hay en las redes en cuestión de investigación que interesa es actual y es novedoso. Si es histórico, por ejemplo, esos temas de la historia que están sacando a manera de biografías, les están fascinando a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque les están hablando de la parte anecdótica, por ejemplo, de Vicente Guerrero. No sabíamos que Vicente Guerrero, sus padres eran de descendencia México indígena africana. Nos habían pintado un Vicente Guerrero blanco. Sí, no sabíamos nada de esos héroes que nos habla la independencia desde niños. Y ayer, por ejemplo, mi señora madre, que estaba viendo la biografía de Vicente Guerrero y de todos los héroes, porque es apasionada de la historia, me dice, ¿ya sabías que Vicente Guerrero era así, así asado? ¿Y ya sabías que el padre Hidalgo, quién sabe qué, quién sabe el otro? O sea, para ellos es una novedad, porque en sus tiempos a lo mejor llegaron a tercero de primaria o tenían que trabajar y aparte estudiar, porque les tocó la escuela en la mañana estudiar y en la tarde tienes que ir a ayudarle a tu mamá y luego regresar a la escuela, o sea, es diversa, ¿no? Entonces todo esto es interesante. ¿Cómo seleccionas el tema? Examinas las experiencias personales. Consideras temas o problemas que alguna vez te inquietaron. Repasa los programas de asignaturas, notas, apuntes de clase, algo que te dijo algún profesor que te inspiró, te motivó. Entrevistas a expertos en áreas que te interesen. Revisa sugerencias de lecturas, bibliografía de otros trabajos. Lees artículos en revistas, periódicos, libros, blogs y otras publicaciones. Ves películas. Observas ficheros de biblioteca. Navegar constantemente en internet buscando las novedades y luego las premisas. El tema de tesis, se dice tesis en el caso de que fuera una tesis o cualquier otro trabajo, se selecciona con base en los intereses intelectuales, académicos y laborales del estudiante. Se debe procurar que dicho tema sea original y que se refiera a un asunto relevante para el desarrollo de la disciplina. Una vez seleccionado el tema, este debe ser delimitado con el fin de que pueda ser desarrollado apropiadamente. Cuanto más específico sea el tema de tesis, mayores son las posibilidades de generar conocimiento innovador. A veces estás investigando un tema y te encarpetas, o sea, te llenas de bastante información que al final no la vas a necesitar en ese trabajo. Suele suceder. Un ejemplo, cómo se delimita un tema de investigación. Debes de considerar estos aspectos. El enfoque que le vas a dar, que ya vimos los tipos de enfoques que hay. El objeto de estudio, en este caso aquí hay un ejemplo, la contaminación minera. El eje espacial es en dónde, en la Sierra Central. El eje temporal, cuándo, durante la década de los 90. Entonces aquí es el ejemplo y aquí está la fuente. Y así como eso se puede
hacer por cuadros, donde pones el enfoque, el objeto de estudio, el tiempo, el espacio y el tiempo, ¿sí? Eso es para delimitar el tema. Otro es, aquí ya no me dejó la aplicación porque tengo súper lleno y súper saturado el correo, tengo que sanearlo, pero aquí la idea era que puedes, el sistema de hacer preguntas para delimitar el tema. El tema que estamos trabajando es la libertad o la domesticación de la mujer. Es un tema, aquí es muy general, tengo que hacerlo más específico. Responde a la pregunta ¿qué es mi objeto de estudio? En el siguiente enunciado voy a ser más específica, la libertad o domesticación de la mujer actual en México. Entonces aquí tendría que ver el enfoque va a ser mixto, y luego aquí, de acuerdo al ejemplo anterior, de acuerdo al ejemplo anterior era que el objeto de estudio, aquí vendría siendo la mujer, es la libertad y o la domesticación de la mujer actual. Pero todavía lo tengo que delimitar en el espacio. Tengo que decir en México. Entonces el enunciado se va repitiendo cada vez de tal manera que sea delimitado que va a ser a nuestro espacio de Tijuana. Y tengo que decir en qué tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo yo estoy observando ese fenómeno? Pues porque tengo elementos que me indican, de acuerdo a algunas entrevistas, de algunas conversaciones que he tenido con otras mujeres aquí en Tijuana, y entonces aquí voy a ir desglosando mi tema hasta que me quepa aquí en estos espacios. Ya que lo tenga, ya se los comparto porque esta fue la diapositiva que faltó como a manera de ejercicio. Después hablamos de la delimitación del problema. Es el recorte que se hace del tema a investigar dentro de los límites del espacio, tiempo y temática que caracteriza el objeto del conocimiento.